Buenas noches, mi nombre es Jorge Antonio Parrera Muñoz, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 200149593 de la licenciatura en Derecho. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. Nombre del reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Nombre del asesor educativo: el licenciado Rodolfo Elías González Montaño. Para la realización de este reto se nos solicitó realizar la lectura del texto de título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Se nos realizaron 3 preguntas, de las cuales la primera es la siguiente. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, pues se refiere a la posibilidad de que la difusión de la justicia penal puede ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos, denominando así 2 direcciones geográficas importantes para la comprensión de lo que se quiere decir, de las cuales son: difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia. En el siguiente diagrama, el autor nos muestra que los países periféricos o semiperiféricos, lo cual quiere decir que son países en desarrollo o tercermundistas, pueden tener o propiciar la difusión de justicia penal hacia otros países periféricos o semiperiféricos. La difusión triangular desde la periferia es otro ejemplo que nos da cómo se puede hacer esta difusión. Puede ser igual desde países periféricos o semiperiféricos, pero se llama triangular por el siguiente esquema. Estos países periféricos o semiperiféricos pueden hacer la difusión directa a países centrales, o sea, países económicamente y políticamente más desarrollados. Y estos, a su vez, los centrales y los semiperiféricos, también pueden hacer una difusión de justicia penal hacia otros países periféricos o semiperiféricos. Esto quiere decir que la ola de reformas penales en América Latina combina casos de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia con casos de difusión triangular desde la periferia, como lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores. La segunda cuestión que se nos presenta es la siguiente. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, pues una de las distinciones que tienen estos códigos acusatorios e inquisitivos es la cantidad de, más bien los derechos que tienen tanto los imputados como las víctimas, porque anteriormente en los códigos inquisitivos había muchas limitantes y lo que podríamos decir hoy en día muchas arbitrariedades. Para que esto quede un poco más claro, mencionaré algunas de las características de ambos códigos, empezando por ejemplo con los inquisitivos. Una de las características de estos es que el juez estaba a cargo de la investigación preliminar, es decir, que tenía el rol de investigador y de juzgador en esta etapa. Para la investigación que hacía el juez era secreta para el imputado y para su abogado. Los derechos del imputado eran muy limitados en esta fase. La prisión preventiva del imputado era obligatoria, salvo algunas excepciones señaladas por la ley. O sea, eran muy limitadas, eran muy pocas. No había discrecionalidad fiscal, es decir, que teóricamente cuando el juez o la policía sabían sobre un posible delito o de la comisión de un posible delito, iniciaban un proceso penal sin considerar la gravedad del delito o de las características del imputado. La fase de juzgamiento era predominantemente escrita, era secreta para la ciudadanía y no había un jurado. El juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos en el expediente durante la fase de investigación preliminar. En los códigos acusatorios que señala el autor, unas de las características principales son: en estos códigos los juicios son orales y públicos. También se manejan de manera escrita, pero ya no tanto, en su mayoría son orales. Se protegieron los derechos del imputado, por ejemplo, durante la investigación preliminar, y una de estas era pues la presunción de inocencia, es decir, que el imputado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Otros de los derechos que tenía el imputado durante la investigación se establecieron, que eran el derecho a conocer la imputación, es decir, de qué se le acusaba y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. El derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio.
el derecho a consultar con su abogado antes de declarar. En caso de no poder pagar un abogado, entonces el Estado le proporcionaría uno, esto es tener derecho a un defensor de oficio. El derecho a requerir la práctica de medios de prueba, esto pues para probar su inocencia. Los casos se resolvían con mayor rapidez. El fiscal se encarga de la investigación preliminar de los delitos menores y la prisión preventiva solo se aplicaba en caso de peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación. La última cuestión que se nos presenta es la siguiente. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, pues a comienzos de los 90 se consolidó la llamada Red de Expertos Activistas del Sur, así como instituciones internacionales y modelos estadounidenses. Los miembros de la red trabajaron para expandirse mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que había comenzado en los 80s y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. La red de activistas fue trabajando de la mano con el sistema de justicia penal, donde se incluían abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. De esta manera, los miembros de la red de activistas promovieron a los códigos acusatorios como una solución eficaz a los problemas existentes como lo eran el debido proceso, la ineficiencia y la falta de transparencia de los sistemas inquisitivos existentes en aquel entonces en Latinoamérica. Cabe mencionar que Alberto Pinder y Julio Mayer fueron los únicos actores latinoamericanos que promovían los códigos acusatorios en América Latina, y es en esta región donde surgió una nueva e importante red sobre el proceso penal, cuya aparición significó un factor en la expansión de los códigos acusatorios. En cuanto a esto, solamente queda mencionar que la clave que tuvieron estos emprendedores para el éxito fue su habilidad para convencer a actores tanto internacionales como domésticos de la adopción de los nuevos códigos procesales penales, lo cual contribuiría a la obtención de los objetivos de los diferentes actores. Para finalizar este trabajo se nos pide que para el cierre demos la opinión en la que indiquemos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bueno, pues para mí lo que menciona Langer en su texto es el origen y las bases de la reforma constitucional en México en materia de seguridad pública y justicia penal que se consolidaron a lo largo de los últimos años con la participación de juristas y expertos en leyes. Gracias a esto, en México se logró que no solo las víctimas tuvieran más derechos y participaran más en el proceso penal, sino que también los imputados tenían a su vez más derechos como el de la presunción de inocencia, entre muchos otros igual de importantes que dejaron fuera las prácticas del sistema penal inquisitivo, pues con este existían cantidad de actos que hoy se consideraban arbitrarios y que dejaban sobre todo al imputado sin la posibilidad de una adecuada defensa. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.